Álvaro Rosero León. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 9:16. El caso de Aquiles Álvarez se vuelve un caso importante en el país. Hoy voy a intentar reflexionar junto a ti los hechos que lo rodean, porque creo que se está sentando un precedente peligroso. Uno más, la verdad, no sé si precedente cabe o si siguen siendo hechos precedentes. Ok. Aquiles Álvarez está siendo acusado por Fiscalía de dos delitos. Enfrenta dos procesos. El proceso por el cual ha iniciado ya la audiencia de juzgamiento y que, por cierto, mereció que sea ratificada la prisión preventiva, es el caso denominado AAA. Fiscalía preparó un video en el que se explica con absoluta claridad de que le acusa, insisto, de que le acusa. Estas acusaciones van a tener que ser demostradas en el proceso. No se puede decir que Aquiles Álvarez ya haya sido sentenciado. Y de hecho no sería responsable decir que Aquiles Álvarez es culpable, porque esto se tiene que demostrar en el proceso. Pero para dar el contexto de lo que está ocurriendo, este es un video corto, muy preciso, por cierto, en el que Fiscalía, insisto, explica de qué le está acusando. Aquí está. Vamos a desglosar las claves del caso AAA. Pon atención a esta cifra: $61.502.000. Ese sería el perjuicio económico para el Estado. La causa: el desvío de más de 22 millones de galones de combustible. Pero ¿cómo se hacía esto? ¿Cuál era la mecánica de la operación? La tesis de Fiscalía sostiene que a través de empresas comercializadoras que adquirían diésel y gasolina subsidiados a Petroecuador, se vendía mucho más combustible del que las empresas distribuidoras podían almacenar. Un ejemplo: una estación de servicio en un cantón fronterizo que podía guardar 10.000 galones, recibió más de 7 millones de galones. Entonces, el modus operandi habría sido comprar combustible en exceso y desviar el combustible subsidiado hacia los segmentos naviero e industrial, cuando debía ser comercializado al segmento automotriz, generando ganancias enormes. Legalmente, ¿de qué delito estamos hablando aquí? El caso se basa en el artículo 265 del Código Orgánico Integral Penal, COIP, que sanciona el manejo y comercialización ilegal de hidrocarburos. ¿Quiénes habrían sido señalados como presuntos responsables? Por un lado tenemos 16 personas naturales, entre ellas Aquiles A, y 6 empresas, como Fuel Corp y Copedesa, que son procesadas por este delito y que ya han sido llamadas a juicio. Luego de superar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en donde un juez resolvió que no existió ningún vicio de nulidad que haya afectado el proceso y existen elementos suficientes y claros para que pasen a la siguiente etapa. ¿En qué punto nos encontramos ahora mismo con este caso? Todo está listo para el juicio. De hecho, la fecha para el inicio de esta diligencia es el 7 de marzo de 2026, cuando un tribunal deberá resolver la situación jurídica de los procesados. Al final, este caso deja una importante reflexión para la ciudadanía sobre el manejo adecuado de los recursos naturales del país. Fiscalía General del... Esa es la acusación de Fiscalía. Aquiles Álvarez compró con subsidio combustible y lo vendió a sectores que no se benefician del subsidio, por lo tanto lo vendió a precios mucho mayores. Hizo el negocio que el Estado dejó de hacer, entre otras cosas. Es la acusación de Fiscalía. Esto va a tener que probarse en el juicio. Y esto va a tener que ser decidido al final por jueces, por los tribunales, que en distintas etapas ratificarán o terminarán ratificando o no la sentencia, si es que es el caso. Bien, este no es, por cierto, no es una acusación nueva, no es una acusación que surge en este gobierno. Es una acusación anterior. Tan anterior que le generó el tiempo suficiente al acusado, a los acusados, para establecer estrategia. Y como viene siendo común en nuestro país, una estrategia de defensa, sobre todo cuando se trata de figuras públicas, incluye
la estrategia de defensa jurídica, obvio, pero además una estrategia de defensa política. Y como viene siendo costumbre en nuestro país, la estrategia de defensa política tuvo un eje fundamental: declararse perseguido político. Es entonces como, desde el lado de Aquiles Álvarez, comienza esta campaña, la de pretender ser reconocido por la sociedad como un perseguido político. ¿Y para eso qué se requiere? Se requiere de alguna manera trascender. Se requiere de alguna manera lucir como un líder político que, independientemente de que sea un líder político recién aparecido, local, específicamente de Guayaquil, tenía que alcanzar una imagen nacional para poder ponerse esta corona que intentaron ponerle, como de que podía en algún momento llegar a ser quien rivalice con quien decida intentar la presidencia de la República en las próximas elecciones. Y como se puede presumir que el actual presidente de la República podría buscar esa reelección, entonces intentaron posicionarlo como el rival del presidente de la República. Puesto en ese nivel, digo, desde su interés, en su narrativa, entonces estabas construyendo una figura política en la cual encajaba de una manera mucho más sencilla la figura de perseguido político, porque si entonces era el rival a vencer electoralmente, vender el cuento de que había una persecución política para eliminarlo como rival político era una tarea más sencilla, sobre todo en un país como el nuestro, en donde nos hemos tristemente acostumbrado a que por la calle caminen con absoluta normalidad y ejerzan sus cargos de alcaldes, de prefectos, de asambleístas políticos con grillete. Nos hemos acostumbrado en este país a que un ex vicepresidente preso, condenado por varios delitos de corrupción, se siga declarando perseguido político, y que buena parte de la sociedad comience a sentir pena porque aparece con cara de enfermo cuando una cámara lo capta porque asiste a un juicio o por cualquier otra razón. Y lo peor de todo, en un país en el que nos hemos acostumbrado y hemos normalizado por completo que a un expresidente condenado por corrupción sea al primero al que le van a estirar la mano y ponerle un micrófono para saber qué opina sobre las decisiones que toma un gobierno, evidentemente estamos hablando de una sociedad que ha aprendido de una u otra forma a ver pasar las cosas, a normalizar las cosas. En ese contexto es más sencillo entonces que una estrategia de victimización política pueda funcionar. Pero esto sería entonces pelear contra las percepciones. También está la posibilidad de que le prestes atención a los hechos, como para que tú puedas sacar tu conclusión de si aquí hay algún rasgo de persecución política o no. Y los hechos son que, en efecto, se produjo un allanamiento a la vivienda de Aquiles Álvarez, y esto ya como inicio de otra acusación, una acusación que al parecer deviene efectivamente de lo que se le acusa en el caso AAA, pero que tiene que ver con el cometimiento de otros delitos. En este allanamiento, o después de este allanamiento, se da una intervención pública por parte de su abogado. Y su abogado, inmediatamente después, le dice a la sociedad lo que vas a escuchar, y te pido que prestes atención. El abogado de Aquiles Álvarez dice lo siguiente. Doctor, en el caso de su cliente tenía una medida cautelar del uso del grillete. ¿Qué pasó? ¿Por qué estaba sin el grillete? Porque estaba cargándose, porque normalmente se carga el grillete como el celular en la noche, pues. O sea, es decir, no es que se duerme con el grillete. ¿Con esto corre el riesgo de una prisión preventiva? No, en absoluto, porque no existe ningún incumplimiento. Es más, el día de ayer él se presentó a Fiscalía. Las presentaciones periódicas, que son 2 por semana, que se ordenaron en el caso denominado AAA, se han cumplido a cabalidad. Por lo tanto, no existe ningún peligro. Ok, creo entender por dónde van los argumentos de su abogado. Y es decir, es más importante que el grillete
el hecho de que él viene cumpliendo con otra de las medidas que se le habían impuesto anteriormente, presentación periódica. Ha argumentado también el abogado que la agenda de su defendido es pública, es decir, con esto lo que intentan es decir que no existía ningún riesgo de que el defendido se mande a cambiar, que es el propósito de estas medidas que se le imponen, evitar que huya, como han huido otros. Pero lo que dice el abogado claramente al iniciar esta exposición es que no estaba puesto el grillete, porque esa es la pregunta que le hacen. Y él dice con absoluta naturalidad que porque se estaba cargando, pues, porque funciona como un celular. Este reconocimiento es clave, pero no es el único elemento. Entonces, durante ya la audiencia de juicio, la parte acusadora se refiere a este tema del grillete. Y durante el juicio, el testimonio de quienes acusan es el siguiente. Te pido que prestes atención a cuál habría sido el uso que se le estaba dando al grillete. Aquí está. Corrobora la presuntiva manipulación del equipo. Se observó la ausencia del tornillo que sujeta el seguro metálico a la correa y la presencia de cinta aislante de color negro, evidenciando un esfuerzo deliberado por alterar la integridad del dispositivo. Actas. Ok. Manipulación del dispositivo. Ese es el informe técnico que se está entregando como parte del proceso en el juicio. Hablan de un tornillo que salió y que se puso taipecito negro. Es decir, el dispositivo estaba siendo manipulado. ¿Manipulado cómo? ¿Manipulado qué? Quitándose y poniéndose, pues. Que este puede ser un informe que esté, que mienta, porque aquí hay persecución política. Como parte de esta supuesta persecución política, recordarás muy bien que cuando se produjo el allanamiento, las redes sociales y algunos medios de comunicación pusieron el grito en el cielo, porque efectivamente alguien filtró un video del allanamiento. Y este video, el hecho de que se haya hecho público, tenía, según ellos, el propósito de dañar la imagen y la honra de él y de su familia. Pero este video lo que permite apreciar en realidad es que lo que su abogado dijo inmediatamente después de producido el allanamiento y lo que está diciendo la persona que ofrece un informe sobre el uso del grillete, al menos esa noche, esa madrugada cuando se produce el allanamiento, es totalmente cierto, porque el video lo que permite apreciar es que Aquiles Álvarez no está puesto el grillete. Este es el video. Entonces es justo ese momento en donde se puede apreciar que él no está colocado el grillete. Es un video, no es una fotografía que, como decían, fue manipulada con inteligencia artificial. Es un video que seguramente ha sido lo suficientemente analizado por las autoridades para evidenciar que el informe que entregaron de ese allanamiento, todos los que participaron de él, es que Aquiles Álvarez no portaba grillete. Entonces, gracias Feli, tienes los elementos, los hechos. Aquiles Álvarez tenía que cumplir con ciertas medidas. Sí, presentarse periódicamente, sí. No podía salir del país, no. Debía portar grillete. Y el grillete no se puede manipular. No se puede manipular. ¿Y qué pasa cuando se manipula el grillete? No en el propósito de hacer caer en contradicción, ni mucho menos al abogado de Aquiles Álvarez, pero ni más faltaba. Simplemente porque es un testimonio fundamental. Por supuesto, en otro momento. Se dice que esto habrá sido en el 2019. Por supuesto, sobre otro caso, sobre otra persona
sobre la manipulación del grillete. ¿Qué pasa cuando el grillete es manipulado? ¿Qué es lo que le corresponde hacer al juez, al juzgador, cuando un grillete ha sido manipulado? Aquí está el testimonio anterior, 2019 dicen, del mismo abogado, hoy de Aquiles Álvarez. Él lo que debió haber dicho hace rato es: tenemos evidencia de que existe manipulación del grillete, no podemos garantizar bajo estos estándares la comparecencia del procesado. Entonces, cuando ven que existe manipulaciones reiteradas del grillete, el Ministerio de Justicia debió haberse dirigido a la Fiscalía General diciéndoles: mire, presentamos esta novedad y con esto nosotros no podemos garantizar un adecuado cumplimiento de las finalidades del grillete electrónico. Tome usted las medidas del caso. Entonces, inmediatamente Fiscalía, con este informe del Ministerio de Justicia, habría solicitado a la Corte Nacional de Justicia que se convoque una audiencia, revisión de medidas cautelares. Y se habrían revisado las medidas cautelares y se hubiera dictado la acción preventiva correspondiente, que eso es lo que en derecho correspondía. Punto. Exactamente. Estos son los hechos. Estos son los hechos, estos son los criterios jurídicos, pero al parecer no hay donde perderse, pues. ¿En dónde está la persecución política? ¿Por qué las autoridades deberían tener consideraciones al margen de la ley con alguien que es una autoridad, evidentemente, es una autoridad local, importantísima, alcalde de Guayaquil? ¿Por qué? Para evitar que haya quienes le hacen el juego y hagan de alcahuetes y digan que es persecución política. Para evitar que alguien que dice que entiende de política venga y diga: pero es que lo están victimizando y lejos de juzgarlo por lo que corresponde, le están haciendo una figura grande que después va a ser imposible que la justicia caiga sobre él. Alguien que supuestamente sabe de política. Es decir, que hayan consideraciones que no tengan que ver con la ley, porque se trata de Aquiles Álvarez, a quien él mismo, su entorno, un entorno muy importante, me refiero a un entorno mediático de generación de opinión, muy importante, o sea, grande. Lo intentaron convertir en figura nacional. ¿De dónde sale que Aquiles Álvarez es una figura política nacional? ¿Quién se inventó esto? Bueno, su entorno se lo inventó, su estrategia política se lo inventó, y a partir de eso, un montón de gente muy ingenua ha venido haciendo el juego de que es que hay excesos, ¿no? ¿Por qué prisión preventiva? Por esto es prisión preventiva. No hay donde perderse. ¿Por qué la cárcel del encuentro? Acaba el presidente de la República de dar la respuesta que corresponde. Es el lugar en donde más seguro va a estar. Porque no se trata de priorizar el bienestar de quien está siendo investigado, cuya culpabilidad en efecto no se ha demostrado. Se trata de garantizar que el proceso se pueda llevar a cabo en los términos que corresponde. Y para eso, primero necesitas que el procesado esté aquí y que esté bien. Si el presidente dice que es el lugar en donde más seguro va a estar, es obvio que la razón para ir a la cárcel del encuentro es su propia seguridad. De esto no se puede hablar más, no se puede hablar sobre las cosas que se dicen y sobre los intereses que habrían alrededor de él. ¿Dónde está la persecución política? ¿Por qué les resulta tan sencillo de un tiempo a esta parte hacerle el juego a gente que evidentemente tiene que dar explicaciones a la justicia? No se ha demostrado que el señor Aquiles Álvarez sea responsable de nada, hasta el momento, solo de ignorar una medida que tenía que cumplir, portar el grillete. La respuesta ante eso es prisión preventiva. El resto se tiene que demostrar durante el juicio. Pero como sociedad no podemos seguir siendo tan débiles y hacerle el juego político a quienes tienen otros intereses. No podemos dejarnos llevar siempre por nuestra humanidad, por esto que parece que es tan característico nuestro de ir con el que aparenta ser el débil. Porque entonces
quienes de débiles no tienen nada, se pintan como tales para hacerse del favor y del apoyo y del respaldo y de la confianza de la gente. Aquiles Álvarez tiene un gran entorno, un entorno mediático poderoso. Se critica que en el partido de gobierno ha habido quien ha comprado medios. ¿Sabías que Aquiles Álvarez y su entorno también compraron medios? Compraron una radio en Guayaquil hace no mucho tiempo. ¿Has escuchado hablar de la cantidad de dinero que han estado invirtiendo en las estrategias comunicacionales digitales sobre todo? En fin, lo de fondo, aquí están los hechos. ¿Dónde está la persecución política? ¿Por qué, insisto, nos resulta tan fácil hacerles el juego? Cuando la sociedad es así, cuando al menos hay sectores de la sociedad que funcionan así, que operan así, evidentemente es cuando más necesitamos autoridades que cumplan con su deber, que no se excedan en el cumplimiento de su deber, pero que cumplan a cabalidad con él, que no tengan cálculos políticos, que no tengan temor a hacer lo que tienen que hacer a título de que mañana les ponen un titular en un importante diario del país diciéndoles que están haciendo persecución política o que le están haciendo el juego al gobierno o que son empleados del gobierno. Tienen que actuar en función de lo que la ley manda. Y ojalá sigan haciendo eso. Son las 9:37. Muy buenos días. La opinión de Álvaro Rosero León es de exclusiva responsabilidad de Álvaro Rosero León. Mañana, café, tráfico, bostezo, reunión, modo zombie. Tenemos lo que te despierta.